Buenos días, soy Amadeo Cruz Flores. En esta ocasión hablaré del tema Intervención educativa, intervención pedagógica y educación. Un artículo de Turiñán López. La educación es una actividad y un ámbito de la realidad que se convierte en materia de estudio o análisis con sentido general, vocacional y profesional. Al conocimiento de la educación contribuyen diversas disciplinas científicas y de manera singular la pedagogía. El conocimiento de la educación se distingue del conocimiento de áreas culturales y usa las áreas culturales para educar. Cada área cultural tiene que ser valorada como educación y construida como ámbito de educación, desde la pedagogía. La mirada pedagógica proporciona argumentos para no confundir lo que es conocer un área cultural, enseñar un área cultural y educar con un área cultural. En esta presentación hablaré de la singularidad del conocimiento de la educación y su relación con el conocimiento de las áreas culturales, tomando como referentes el significado de educación y el concepto de ámbito de educación. Intervención educativa e intervención pedagógica no significan exactamente lo mismo. La intervención educativa es la acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando. Pero aquí existe un sujeto agente, es decir, un educando o educador. También existe el lenguaje propositivo, es decir, se realiza una acción para lograr algo. Se actúa en orden a lograr un acontecimiento futuro, es decir, una meta, y los acontecimientos se vinculan intencionalmente. La intención educativa se realiza mediante procesos de autoeducación, heteroeducación, ya sean formales o no formales. La intervención educativa exige respetar la condición de agente en el educando. Para Turiñán, la acción del educador debe dar lugar a una acción del educando y no solo a un acontecimiento, tal como corresponde al análisis de procesos formales, no formales e informales en la intervención. Para Turiñán, la intervención pedagógica es la acción intencional que desarrollamos en la tarea educativa en orden a realizar con, por y para el educando los fines y medios que se justifican con fundamento en el conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo. La intencionalidad reside en la conducta, y ver una conducta como intencional es comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas por lo que el propio agente cree en la consecución de algo. Esto fue escrito por Grind. La intervención educativa e intervención pedagógica no se identifican necesariamente, aunque en toda intervención educativa hay un componente de intervención pedagógica. Esto es así porque ninguna acción educativa requiere más nivel de competencia pedagógica que la necesaria para hacer efectiva la meta de la acción. La intencionalidad pedagógica es cuando el profesional de la educación lleva a cabo conductas implicadas en la consecución de la meta educativa. Su acción opera como determinante externo de la conducta del agente educando, es decir, de lo que éste va a hacer para que se produzca en él el resultado educativo. Si el educando es agente de los cambios educativos en sí mismos se producen porque por alguna razón los quiere, si bien su intención no tiene por qué ser la de educarse en cada caso. El conocimiento especializado es una condición necesaria en la función pedagógica, pero hay que recordar que hay educación en la que no intervienen especialistas. La educación debe ser contemplada y aprovechada como una experiencia personal de participación y de aportación al conjunto de la sociedad. Un objetivo básico de la pedagogía es hacer comprender que la educación no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo y para sí mismo. Además, debe de entenderse que este núcleo personal no estará conseguido mientras que la educación no se salvaguarde y cultive en cada educando el sentido de la relación con el otro, es decir, el sentido social de la diversidad y la identidad en los espacios de convivencia, lo cual implica llegar a asumir el compromiso con los principales derechos y obligaciones que como ciudadanos y como miembros de la comunidad deben cumplir. La educación es un valor y además desarrolla valores. Para Turiñán, la educación carece de toda justificación inteligible cuando se rechaza el carácter fundamentante de los valores. Si el hombre no tiene una inserción preestablecida en una forma concreta de hacerse, se infiere que solo decidirá realizarse de un modo concreto. La educación en valores sigue siendo una necesidad inexorable. Debemos orientarnos y aprender a elegir. Hay que estar capacitados para optar, porque nuestro proyecto de vida, ya sea individual o socialmente, es una cuestión abierta y de derecho, un compromiso de voluntades.
axiológicamente orientado hacia un mundo personal y social mejor. En el siguiente esquema, la educación vista como educación en valores, es decir, como uso y construcción de experiencia axiológica para construirnos a nosotros mismos en un entorno cultural diverso de interacción. Desde esa perspectiva se puede apreciar que la educación se configura como una tarea y un rendimiento orientado a desarrollar experiencias valiosas y conseguir el uso de las formas de expresiones más adecuadas para ella, con el objeto de imprimir en la educación, en cada intervención pedagógica, el carácter propio de la educación, ya sea axiológica, integral, personal y patrimonial, y el sentido acorde a nuestro marco sociohistórico, ya sea permanente, local, intercultural, general, vocacional y profesional, de manera que en cada intervención se manifiesta el significado de la educación, como confluencia de carácter y sentido. El conocimiento de las áreas culturales y conocimiento de la educación no son lo mismo, porque el segundo determina el concepto de ámbito de educación sobre el primero. De acuerdo a Turiñán, el nivel de las investigaciones pedagógicas actuales permite afirmar que hay razones suficientes para distinguir y no confundir en el lenguaje técnico el conocimiento de la educación y los conocimientos de las áreas culturales. Desde el punto de vista antropológico, la educación es cultura y la función del profesional de la educación es transmitir la cultura. Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, al que enseña se le requiere un determinado nivel de aptitudes vinculadas al conocimiento del área, que será objeto de enseñanza, es decir, el área de experiencia y formas de expresión adecuadas en el área. Pero de ahí no se sigue que enseñar un área sea conocer esa área y que educar sea simplemente enseñar el área. Conocer en el amplio sentido de rendimiento, identificando con las expresiones sé qué, sé cómo y sé hacer, no se confunden con enseñar. Aptitudes y competencias para conocer es diferente de aptitudes y competencias para enseñar. Considero que para tener éxito en nuestra labor docente se debe tener ambas. Se debe educar con un área cultural. El análisis detenido del contexto pedagógico permite saber que el conocimiento de las áreas culturales no es el conocimiento de la educación y que tiene sentido distinguir, conocer, de enseñar y de educar. El conocimiento de áreas culturales es diferente de conocimiento de la educación. El docente puede dominar las áreas culturales que enseña. El profesor que más sabe de arte no necesariamente es el que mejor enseña. No es verdad que el profesor que domine más una destreza sea el que mejor enseña. Tampoco cuando enseña utilizan siempre el contenido cultural como instrumento para lograr el significado de educación. Cada una de esas actividades requiere distintas competencias y destrezas para su dominio, y la práctica y la perfección en una de ellas no genera automáticamente el dominio de conocimientos de la educación. Es el conjunto de conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos que la investigación va consolidando acerca del ámbito de la realidad, que es la educación. Son en sí mismos conocimientos de un área cultural, pero en este caso son el área cultural específica, la de la educación, que se convierte en sí mismo en objeto de conocimiento, educación como objeto de conocimiento. Hablamos en este caso de conocimientos de la educación que tendremos que utilizar para educar con un área cultural determinada, por ejemplo, el área cultural de historia, artes o entre otros. Los conocimientos de las áreas culturales son los conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos que los especialistas de cada área, por ejemplo matemáticos, física, médicos, técnicos, entre otros, han ido consolidando en sus investigaciones. Hablamos en este caso del conocimiento del área cultural que se va a convertir en objeto de educación. Hablar de conocimiento como objeto de educación es hablar de una determinada parcela del conocimiento de la educación, aquella que nos permite intervenir para mejorar nuestro modo de conocer. Para Turiñán, el avance de la pedagogía en el conocimiento de la educación permite afirmar en nuestros días que este es un conocimiento especializado que mantiene condiciones propias de una metodología de investigación. El conocimiento de la educación marca el sentido de la mirada pedagógica y hace factible la comprensión de educar con un área cultural como la tarea y el resultado de la relación entre contenido de área cultural y educación con criterio pedagógico. Considero que educamos con el área cultural porque la convertimos en ámbito de educación y ejecutamos una acción controlada y sistematizada con la mirada pedagógica. Muchísimas gracias.